Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por otra oportunidad más de compartir su palabra a la iglesia cristiana Maranata. Para toda la familia Maranata, un saludo y deseamos que este día Dios pueda hablar a sus corazones como ha hablado al mío. Y es que hablar de los milagros de Jesús es un tema muy largo y extendido, pero muy edificante. De hecho, cuando una persona lee los milagros de Jesús, eso aumenta tu fe para creer que Dios puede hacer también milagros en tu vida. Los milagros están al alcance de tu mano, porque Cristo también está al alcance de ti. Solamente tienes que creer, recibirlo en tu corazón y verás las maravillas en las cuales Él se va a manifestar. Hace 2 semanas hablamos de 4 principios para recibir un milagro. La parte 1, hoy vamos a hablar de 4 principios para recibir un milagro, la parte 2. Y para eso vamos a orar y preparar nuestra área espiritual, nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos para que nadie ni nada nos distraiga. Y bendito Dios, en esta mañana, en este domingo, queremos, Señor, ser, Padre, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Esta mañana tú quieres hablarnos a nuestras vidas para que sepamos que tú eres un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo sabes, todo lo conoces, estás en todas partes al mismo tiempo y eres todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender que el milagro está al alcance de todos aquellos que creen en ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, envía tu palabra, Señor, viva y eficaz y que penetre hasta abrir, Señor, el alma y hasta el tuétano de los huesos, Señor, y pueda discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Bendícenos hoy con tu palabra, bendícenos hoy con tus milagros. Señor, impresionanos, Señor, y impacta nuestras vidas con todo lo que tú has hecho antes, haces hoy y aún harás, Señor, después. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver este tema que se llama 4 principios para recibir un milagro, parte 2. Bueno, estamos en un gran periodo de tiempo de la gracia de nuestro Dios. Hoy Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero llegará el día cuando seamos llamados a compadecer ante el trono de Dios y Jesucristo será entonces nuestro juez. Aprovecha este tiempo de la gracia de nuestro Dios y acércate a Jesús, el cual es amplio en perdonar y quien está con sus brazos abiertos para recibirte siempre. La semana antepasada hablamos de los 4 principios para recibir un milagro, que vamos a sintetizarlos. El primer principio fue aprender a oír hablar de Jesús. El segundo principio es creer la verdad. Tercero es confesar la verdad, declararla, decretarla. Y cuarto principio es tomar pasos de fe. Y también hablamos acerca del libro de oro de la fe, que es Hebreos. Vamos a recordar un poco de aquella plática y luego pasar a esta parte 2. El primer principio de aprender a oír hablar de Jesús. La mujer enferma de flujo de sangre, que tenía un problema, muy probablemente de endometriosis, o muchos quistes ováricos, o un problema disfuncional en su matriz, tenía un padecimiento crónico por 12 años. En aquellos tiempos esta enfermedad era incurable. Por eso lo detallamos como un milagro. Esta mujer oyó hablar de Jesús acerca de las sanidades y los milagros y prodigios que estaba haciendo en el pueblo hebreo. Y le llamó la atención y fue a ver la manera de acercarse a Él, a Jesucristo, y tocar su manto para quedar sana. ¿Por qué tocó su manto? ¿Por qué no tocó su cara, su cabeza, su mano? Pues muchos ya deben de saber que el manto de un profeta, el manto de un evangelista o el manto de Jesucristo es una cosa simbólica que significa la unción de Dios. Por eso cuando lo tocó, poder sanador salió de ahí, salió de él.
Y por eso Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y toda la gente decía, ¿cómo es posible? Pues si toda la multitud te aplasta, te avienta, ¿quién me tocó? Él dijo, no, porque poder salió de mí. Él supo que salía unción de él. También cuando un evangelista, un profeta, un predicador está lleno de la unción de Dios y predica, sabe cuando hay un milagro, sabe cuando hay una sanidad divina, porque el Espíritu le muestra a la persona que hay alguien que fue sanado y que posiblemente tenga que pasar al frente para testificar que fue sanado, para que la gente pueda entender que los milagros todavía están bajo el tiempo de la gracia de Dios y que todavía es posible tener milagros palpables y visibles en nuestras vidas. El segundo principio es creer la verdad, y esto nos referimos a la verdad de Jesús, es la palabra de Dios. Lo que dice en la palabra fue inspirado por los grandes hombres de Dios, siervos suyos, inspirados por el Espíritu Santo, y escribieron lo que el Espíritu Santo les dijo, no los pensamientos del hombre. Por eso la palabra de Dios es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una palabra profética, es una palabra de vida, es una palabra que es también un alimento espiritual para que nuestra fe crezca y para que podamos creer que Dios hace milagros, señales, prodigios, y que estos son palpables a todos aquellos los que creen. ¿Ok? Dice aquí que la palabra de Dios, la palabra nos enseña que Él es el Salvador de nuestras almas. Él es el sanador. Jesucristo es el Dios omnipotente que todo lo puede. Es el Dios omnisciente que todo lo conoce. Es el Dios omnipresente, está en todas partes. Y cuando tú conoces la verdad, esta verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Libre de todas las mentiras y viejas sutilezas que el mundo te pone cuando te dicen que ya no hay remedio para una cosa y tú le crees. Pues cree primero en la palabra de Dios, que Dios es el que dice la primera y la última palabra. La Biblia nos dice en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús siempre van a ser eternas y siempre van a estar ahí dando en el blanco para poder hacer uno o muchos milagros. Cuando tú conoces más de la palabra de Dios, vas conociendo más a Jesucristo. Entonces las falsas filosofías y esas huecas sutilezas del mundo no te van a engañar, sino que tendrás la certeza de la verdad y esta te hará libre de engaños o mentiras en tu vida. Hace 10 años aproximadamente una persona dijo que su papá se había suicidado por el cambio actual del sistema de internet y computación. Él creyó a las mentiras del mundo. Él tenía una empresa muy grande y esa empresa era el dueño. Entonces cuando viene el cambio de que tienen que comprar computadoras, y estamos hablando de las primeras computadoras que eran casi como en un cuarto completo, es una gran inversión, pero la gente tenía que cambiar y esta persona se le hizo muy difícil aprender a manejar su empresa por medio de computadoras y también a través del internet que empezaba también a funcionar, y esa persona no aguantó la presión y su hijo me comentó en una reunión cristiana que había tomado una pistola y se había suicidado. Creyó a las sutilezas del mundo, que no iba a poder, que no era necesario tomar cursos y que era necesario capacitar a la gente o conseguir un ingeniero en computación para que le armara todo un equipo. Total, le fue imposible ante ese cambio y no pudo esa persona ver lo que actualmente se está manejando. Todo se maneja a través de internet, de las redes sociales. Él hubiera aprovechado en este tiempo todas las cosas que se hacen, como transferencias, traspasos a través del teléfono, enviar mensajes, pedir ayuda por internet, por Facebook, para que la gente ore por algún problema. O sea, las redes sociales ahora son una bendición si las sabemos usar.
Si las usamos con otro sentido, con otra cosa, te meterás en problemas. Pero si las usas para bendición y para edificación de muchas personas, de veras que será una arma muy poderosa para poder bendecir a la gente. También recuerdo que una persona preparada tenía a su esposo en el hospital con una cirrosis, y a la esposa de este hombre que estaba ahí internado y que necesitaba un trasplante. Su gastroenterólogo, uno de los gastroenterólogos más capacitados y sabios de aquí de esta ciudad, dijo a una hermana de la congregación: no hay nada que hacer por tu marido se va a morir. Ya hicimos lo que pudimos y quiero que estés preparada y te resignes, porque ya no hay nada que hacer, le quedan pocos días. La hermana que se le dijo esto, ella no se inmutó porque conoce a Dios y conoce la palabra de Dios. Y dijo: póngame en un expediente que usted ya no puede hacer más por él, pueda traer a una persona que lo estabilice, porque lo están esperando en la ciudad de Culiacán para trasplantarlo. El médico todavía en su humana sabiduría le dice: los trasplantes aquí en México no sirven, tiene que mandarlo a Estados Unidos. Y esta hermana no le hizo caso, creyó a lo que Dios ya le había dicho que hiciera y transportó a su marido a Culiacán y fue operado, fue trasplantado, y esa persona vive y se presentó en una ocasión con el gastroenterólogo que lo estaba tratando y que no pudo hacer nada por él. Cuando el gastroenterólogo lo vio, se asustó, pensó que era un fantasma y le dijo: ¿eres tú mi paciente que traté aquí? Sí, soy yo. ¿Cómo es posible que ya está caminando? Pues sí, me trasplantaron. Esa persona dijo: me trasplantaron y ya estoy muy bien, gracias a Dios. Dios es el que dice la última palabra. La ciencia te podrá decir: hasta aquí ya no podemos hacer nada. Pero ¿sabes qué? Hay alguien todopoderoso que dice: yo sí puedo, porque para mí nada es imposible. Y Jesucristo, aparte de ser que debe de ser tu Salvador, también debe de ser tu sanador. Y debe ser tu guía. Y debe ser tu inspiración para que tú salgas adelante y victorioso en cualquier situación. Pues esta persona se recuperó y vive y predica la palabra para la gloria de Dios. Tercer principio es confesar la verdad, confesar la palabra de Dios. Ahora no solo debes creer la palabra de verdad que viene en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que debes de confesarla, debes declararla en tu vida. Es como si se hiciera remá para ti. ¿Qué es remá? Es una palabra revelada en una forma particular por el Espíritu Santo para ti. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra logos y la palabra remá? Es que logos está dirigida a todos. Es la Biblia. Esto es logos, la Biblia completa de pe a pa. Todo lo que dice aquí, ¿sí?, es una palabra logos. Es lo que dice aquí Dios de ti y de las cosas que tú debes de seguir. Pero remá es para una persona en particular. La palabra remá es que cuando tú lees alguna cita bíblica o algún capítulo y se te resalta algo de ahí, es que Dios te está hablando, y te está hablando en forma particular para darte una palabra de verdad, para darte una palabra en la cual tú camines, para darte una revelación dada por el Espíritu Santo a tu vida, y tú debes de creerla y debes de declararla y debes de confesarla para que eso se haga vida, para que eso se haga una realidad. Alguien puede recibir una revelación espiritual sobre el significado de cierto verso bíblico y una revelación que nunca antes hubieses entendido. Tenemos que confesarla y declararla verbalmente a los cuatro vientos, con convicción, y verás la respuesta de Dios en esta área de tu vida. ¿Qué es convicción? Es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Eso es estar convencido de que Dios te habló, de que Dios te dio una palabra y que la debes de declarar, la debes de confesar y debes de caminar en ella. El cuarto principio es tomar pasos de fe, y eso es bien importante. Ahora tienes que actuar en fe. La fe del cristiano no es una fe pasiva,
esperar a ver qué pasa. Oras y pides a Dios y te quedas ahí en tu casita con tus manitas cruzadas, ya sea en el sillón o en la camita ahí, esperando a ver qué sucede. No, nuestra fe no es pasiva. La fe del cristiano debe ser activa. Si tú pediste algo, tú tienes que buscar, ¿sí? Si estás pasando por una situación económica, estás pidiéndole a Dios que te provea, que te prospere, ¿sí? Tú tienes que buscar un trabajo. Y el trabajo debe ser un trabajo que Dios va a poner en tu vida gratificante y un trabajo bien remunerado. Esos son los trabajos que Dios da. Y tienes que actuar, tienes que ir a tocar puertas, llevar tus currículums a los lugares donde tú estás capacitado para trabajar en ese lugar. Tienes que actuar en fe para que Dios mueva su bendición a tu favor. Una vez un hermano cristiano en una junta de varones, hace como 15 años, se levantó: quiero dar un testimonio. Mi hermano dice: mi testimonio es que yo le doy gracias a Dios porque me tiene trabajando en un depósito de cerveza y de licores. Y yo ahí hablo de la palabra y les comparto a la gente que va a comprar. Y entonces se sentó el hermano y la gente aplaudió y pues Dios tocó mi corazón y yo me puse de pie y le dije: hermano, párese. ¿Sí? ¿Qué pasó? Párese. El Señor estaba hablando en mi corazón, dice que ese trabajo no se lo dio Dios, porque Dios no va a permitir que un hijo de Dios distribuya alcohol para destrucción de personas. Usted está equivocado. Usted cree que Dios se lo dio, pero ese trabajo no se lo dio el Señor. Usted lo consiguió por necesidad, pero Dios lo puede cambiar de trabajo y le puede dar uno mejor. Y yo quiero que usted sea un testigo de lo que Dios va a hacer. Y entonces me acerqué a él, oramos por él y le pedí un trabajo mejor, bien remunerado, que él pudiera tener los sábados y domingos libres para poder asistir a la iglesia, que tuviera mucho mejores prestaciones, que tuviera seguro social y seguro de gastos médicos. Y pues para la gloria de Dios, al mes, él tocó puertas y consiguió un trabajo en el aeropuerto. Y ahí tenía mejores prestaciones, tenía los fines de semana libres para poder ir a la iglesia y le prestaban un vehículo del aeropuerto para que él se transportara a su casa y lo cuidara durante el fin de semana. Y el fin de semana él lo aprovechaba para llevar a su familia a la iglesia. Dígame si eso no es un trabajo que Dios da y que es un trabajo apto para cada persona, porque Dios da a sus hijos los mejores trabajos. También vamos a ver el ejemplo de los pasos de fe que David tomó contra Goliat. Eso es bien importante porque esto viene en 1 Samuel capítulo 17. Todo el capítulo 17 de 1 al 58 habla acerca de la batalla de David contra Goliat. ¿Qué pasó con David contra Goliat para tomar pasos de fe? David era un joven de 14, 15 años y no sabía usar las armas de la milicia. En la milicia estaban sus hermanos, pero él era un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas. Él no estaba acostumbrado a usar ni casco, ni peto para protegerse, ni espada, ni nada de eso. Entonces, para eso, él no sabía usar las armas de la milicia, pero sí sabía usar las armas espirituales, que son, dice la Biblia, poderosas en Dios. Vamos a ver esa pequeña historia en 1 Samuel 17. En esta historia de David contra Goliat, nadie creía, oiga usted, nadie creía que David pudiera destruir a Goliat, un gigante de casi 3 metros. Ni el rey, ni el general del ejército de Saúl, el rey, ni toda la familia de David, sus hermanos, sus padres, ni aún el pueblo de Israel, el ejército de Israel, creía que David pudiese ganarle a Goliat. Pero David confesó lo siguiente, oiga usted, dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso,
Él también me librará de la mano de este filisteo. Estas son confesiones que salían del corazón de David. Lleno David del Espíritu de Dios, hablaba ahí verbalmente y a los cuatro vientos declarando que si Dios lo había salvado antes del ataque del oso y del ataque del león, porque tuvo varias experiencias donde un oso quería robarse sus ovejas y él tuvo que matarlo con una honda. Y también un león quiso robarse alguna de sus ovejas y también lo mató con una honda. Entonces él confesó lo que había ya vivido. Pues si Dios me salvó, me libró de las garras del oso y del león, ¿cómo no me va a librar de las garras de este incircunciso filisteo? Eso fue lo que declaró David. Pero Goliat, ¿qué dijo? Goliat también lo quiso amedrentar. Goliat le dijo a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Oiga lo que dice la palabra. Como David llevaba una honda y piedras, por eso él dijo: ¿qué acaso yo soy perro para que me apedrees? ¿O para que vengas a mí con palos? Porque él traía ahí su báculo. Su báculo es una vara larga con una curva en la parte superior que se llama cayado, y la parte inferior se usa como bastón o como una vara para poder defenderse del enemigo, en este caso el oso y el león. Por eso Goliat dijo: vienes conmigo con palos, ¿sí? Y dice que ahí y maldijo a David por sus dioses, dios paganos, ¿verdad? Dijo Goliat: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se inmutó, ni se asustó, ni corrió. David creyó a su Dios y dijo a Goliat con plena certidumbre de fe lo siguiente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, con armas de la milicia, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, refiriéndose al ejército de David o del rey Saúl, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Y todos conocemos el final de esta historia, que David lanzó con su honda una piedra que dio en la frente del gigante, y este cayó hacia adelante desmayado. Entonces David agarró la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza, como lo había comentado en la palabra que él declaró, que Jehová se lo iba a entregar y que él le cortaría la cabeza y entregaría su cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y se hizo una realidad. David actuó en fe y Dios dio pasos de fe. Así cada uno de nosotros, cuando pide algo a Dios y Dios te dice que des pasos de fe, da pasos de fe, Dios te va a decir qué hay que hacer en las situaciones en las que tú estés pasando. Sigamos entonces ahora con la parte 2 este es un resumen de la semana antepasada de lo que son los 4 principios para obtener un milagro. Ya vimos los principios. También hablamos del libro de la fe, que es el libro de Hebreos, donde vienen muchísimos actos de fe que hicieron muchísima gente, sobre todo el capítulo 11. Lea ese capítulo porque eso va a aumentar su fe. Ahora, los milagros de Jesús en los evangelios son una amplia muestra de su amor y su perdón. Muchas personas se han acercado a Jesucristo agradecidos por algún milagro hecho en su vida, y
Él sigue haciendo milagros y sanidades para su pueblo y para todo aquel que se acerca a Dios, pues Dios no le echa fuera jamás. Narraremos algunos de los muchos milagros que Jesucristo realizó en su poderoso ministerio aquí en la tierra hace más de 2000 años. Por ejemplo, 10 leprosos son limpiados y sanados. Eso viene en Lucas 17, 11 al 19. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, estaban gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hasta aquí vamos a parar y luego seguimos con el 15. ¿Por qué estaban los leprosos gritando desde lejos? Porque no se podían. Esa gente estaba viviendo en cuevas para no contagiar a los demás. Y no se le permitía a los leprosos acercarse a la gente normal. Por eso es que le gritaban a Jesús: Maestro, ten misericordia. Y Jesús, conociendo lo que tenían, les dijo: muéstrense al sacerdote y entreguen su ofrenda. ¿Por qué al sacerdote? Porque el sacerdote tenía que verificar que esas personas estaban sanas para volverlas nuevamente a juntar con su familia, porque ellas estaban retirados de la población para no contagiar, porque en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Hoy es una enfermedad curable. Hoy la gente no termina, ¿verdad?, muriendo de lepra, porque las sulfas le quitan ese problema de salud. Pero en aquel tiempo, hace 2000 años, pues era incurable, y Jesús les sanó mientras se iban acercando. Ellos obedecieron a la palabra de Jesús, se acercaron al sacerdote, dieron su ofrenda, y cuando llegaron ahí estaban sanos. Y le dijeron al sacerdote: fuimos sanados, ya no tenemos lepra, podemos volver a nuestra casa. Y él les dio consentimiento que sí. Pero fíjese lo que dice después, en el versículo 15 en adelante, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesucristo, dándole gracias. Y este no era judío, era samaritano. Fíjese nada más, qué tan importante es que de los 10 que fueron sanados, solamente uno regresó y no era del pueblo de Israel. Los otros 9 sí eran. Y este milagro resaltó mucho porque está escrito en la Biblia, pero también para una gran lección para la gente que no es desagradecida, la gente que recibe un milagro de Dios y después de ese milagro no vuelve a los pies de Cristo a glorificarle como este samaritano, a postrarse y glorificarle y darle gracias. Hay muchas personas así, muchas. Espero que ninguno de ustedes que me esté escuchando sea así. Cada milagro que Dios haga en su vida, ¿sabe qué? Agradézcalo, póstrese al Señor y dígale: estoy vivo por ti, Señor, estoy sano por ti, estoy bendecido por ti, protegido por ti. Ha hecho muchas cosas el Señor, y Dios quiere que aprendamos a ser desagradecidos. Yo le voy a narrar un testimonio de una persona que conocí hace como 15 años. Esa persona estaba desahuciado por los médicos y se le reventó su apéndice y lo operaron y le dio una peritonitis. Después de esa peritonitis había 7 médicos tratándolo, de muchas especialidades: el cirujano, el médico internista, el de medicina crítica, el infectólogo y muchos más. Eran 7 personas y no podían hacer nada por él. Y le dijeron al papá de esta persona que mandara a traer a alguien, a un sacerdote, para que le diera la bendición
y pudiera morir en paz. Esta persona católica fue y habló por teléfono a varias instituciones religiosas católicas y todos le dijeron: los sacerdotes nos salen a trabajar de noche. Si el muchacho está vivo todavía, mañana a las 10 de la mañana nos vuelve a hablar y vamos a verlo. Pues él, ya agotado y cansado, se regresó, pero Dios puso en su corazón buscar a una sobrina, y esa sobrina es cristiana. Y esa sobrina le dijo a su pastor: pastor, mi tío tiene este problema, necesita que alguien vaya a orar por mi primo porque de esta noche no lo dan ya por vivo. Esta noche probablemente fallezca. El pastor sabio, Dios le puso en su corazón: hay alguien que trabaja ahí en ese hospital y que es más fácil que esa persona pase a que yo tenga que ir. Y le habló un hermano, doctor, que trabajaba en ese hospital, y le dijo: mira, existe esta persona que se llama fulanito de tal y necesita oración porque los médicos ya no lo cuentan para mañana. Ok, esta persona nunca se había quedado tan tarde en su consultorio, era porque era plan de Dios, y fue a ver a esta persona, a este joven, un joven como de 25, 26 años, no, 23, recuerdo que me dijeron que tenía 23, y habló con la familia y fue a ver al paciente. Los 7 médicos que estaban tratándolo le preguntaron a este médico: ¿a quién vienes a ver? ¿Aquí no hay pacientes de tu especialidad? Dijo: sí, vengo a ver a fulanito de tal porque tiene, creo que sepsis, y que pues ya no lo cuentan. Y él dijo: ¿y a poco tú crees que orando por él se va a sanar? Le entró un celo, así como a David le entró un celo, y le dijo a Goliat la gran verdad con palabras poderosas. Le dijo a Goliat lo que iba a pasar. Así esta persona celosa y llena del Espíritu le dijo: pues el que da la primera opción para que una persona nazca es Dios, y el que dice la última palabra para que esa persona parta a su presencia también es Dios. Entonces, pues voy a orar por él. Pasó a orar por él y todos ahí alrededor esperando, y oró. En ese momento no pasó nada, y dijo esta persona: quiero hablar con todos los familiares. Los llevó a un localito que es una capillita, habló con todos ellos, 22 personas se convirtieron a Cristo, y dijo: ahora es más fácil orar por su hijo, porque ahora tenemos 22 y su servidor 23 personas que vamos a orar por él. Y la Biblia dice que cuando 2 o más en la tierra se pusieran de acuerdo sobre algo que pidieren, Dios lo va a hacer. Y aquí habemos más de 22. Habemos 23 personas y oramos por esa persona. Cuando se retiró el hermano que fue a predicar, a compartir la palabra, a orar por esa persona, ellos les llamaron que subieran a terapia intensiva a ver al joven, porque el joven se había despertado. Sonaron todas las alarmas y entonces despertó el muchacho, y el especialista en terapia intensiva lo vio y empezó a checar todos los parámetros, y todos sus signos vitales estaban normales y la fiebre se le había quitado, y despertó y dijo: me duele la garganta porque traía un tubo endotraqueal. Entonces le pusieron un poquito más de anestesia y se durmió una persona, pero de ahí evolucionó satisfactoriamente, y en 3 días lo pusieron en un cuarto normal, y ahí recibió a Cristo al 3er día. Pero como les digo, hermanos, lamentablemente esa persona, después de recibir un milagro tan grande, no quiso ni siguió a Jesucristo, no volvió a él agradecido, no se postró a él. Y pues, hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos para con Dios. Punto siguiente: Jesús calma la tempestad. En Mateo 8, 23 al 27 dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí que Jesucristo le ordena a los vientos y el mar que se aplaquen y que se haga bonanza, y el mar y los vientos le obedecen. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Son características divinas. Él detuvo esa tempestad, ¿sí? Nosotros hemos experimentado también ese tipo de situaciones, porque esta ciudad de Mazatlán es una ciudad donde más o menos desde septiembre, no, desde agosto, desde junio, mayo, hasta octubre, empiezan a pasar muchos huracanes. Pero ¿sabe de qué? Ninguno ha tocado a esta ciudad de Mazatlán, porque hay un grupo que ora y que sabe hacer las cosas espirituales para la honra y gloria de Dios. Se ha orado, ha habido tremendos huracanes que están aquí a 20 kilómetros y nunca han entrado directamente a Mazatlán. Entran por un lado o entran por otro, pero a Mazatlán no entra, porque hay un grupo, hay iglesias, hay intercesores que están orando y están reprendiendo al mar y al viento, y esto se va para otro lado. Pero a Mazatlán no lo ha tocado desde hace más de 30 años, para la gloria de Dios. Por último, la alimentación de los 5,000. Oiga usted lo que dice Mateo 14, del 13 al 21. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué poderosa milagro, ¿verdad?, que Jesucristo hizo, alimentar a 5,000 personas adultas, hombres. Dice aquí, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces no eran 5,000, eran más. No sabemos cuántos matrimonios llevaban más de 1, de 2, 3 hijos, pero fueron alimentados 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y es una poderosa milagro que Dios hizo en aquel entonces. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios ha hecho muchos milagros en la vida de este servidor y en la vida de las personas que siguen este ministerio. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios se complace en bendecir a todas aquellas personas que creen en Él y que dan pasos de fe. Podríamos narrar la gran serie de situaciones, de milagros que Jesucristo hizo en los 4 evangelios. En los 4 evangelios hay aproximadamente como más de 40 milagros. Le voy a narrar solamente los milagros. Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús calma la tempestad, Jesús sana a un paralítico, Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, Jesús sana a 2 ciegos, Jesús sana a un mudo, Jesús sana al hombre de la mano seca, Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo. Alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, Jesús sana a los enfermos de Genezaret, Jesús sana a muchos cerca de Galilea. Alimentación de los 4,000, Jesús se transfigura, Jesús sana a un muchacho lunático,
el dinero del tributo sacado de un pez. Jesús sana a 2 ciegos. Jesús maldice a la higuera estéril por no dar fruto. Jesús sana al paralítico de Betesda. Jesús saca a un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús libera endemoniados y sana a muchos enfermos. Jesús sana al endemoniado gadareno. Jesús sana a un sordomudo. Jesús sana a un ciego de Betsaida. Jesús sana al ciego de Bartimeo. Jesús se le aparece a María Magdalena. El milagro de la pesca. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Jesús sana a 10 leprosos. Jesús sana a un ciego de Jericó. Jesús convierte el agua en vino. Jesús sana al hijo de un noble. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús sana a un hidrópico. Jesús resucita a Lázaro. Todos estos milagros que Jesús hizo en los 4 evangelios son para que usted y yo sepamos que Jesús hizo, hace y hará milagros siempre. Y queremos decirle que el milagro está al alcance de su mano, porque Jesucristo está también en su vida. Si Jesucristo no está en su vida, si usted no ha dejado entrar al médico de médicos a su vida, es el momento en que usted debe de hacer una oración para que ese médico de médicos, que es Jesucristo, entre a su vida y entonces pueda tener a ese doctor hacedor de milagros y que en cualquier momento estará escuchando su necesidad, su petición y el milagro que usted necesita. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, es un placer conocerte y saber que eres el hacedor de milagros más poderoso e impresionante que hayamos conocido, Señor. Te damos gracias por todos los milagros que tú has hecho en esta familia. Tanto en mi familia consanguínea como en la familia Maranata, Señor. Todos los milagros que tú has hecho de sanidad, de provisión, Señor, de protección. Señor, grandes milagros de sanidades de personas que han tenido hepatitis C, cirrosis, cáncer de mama, sanidad, Señor, de leucemias, sanidad, Señor, de tumores, Señor, sanidad de personas con peritonitis, personas con sepsis, personas desahuciadas por los médicos. Has hecho tantos milagros, Señor, y te agradecemos mucho porque tú eres el hacedor de milagros. Permítenos que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe nos enseñe, Señor, y nos haga tomar pasos decisivos de que nada es imposible para ti. También tu palabra dice que a los que creen también nada es imposible. Señor, a los que no tienen todavía esa fe, Señor, ayúdales en su incredulidad, auméntales la fe. Y a los que tenemos ya esa fe, ayúdanos a orar por la gente que tiene grande necesidad, Señor. Yo en este momento, Señor, reconozco que hay gente dentro de la iglesia Maranata con la necesidad de un milagro. Dios mío, Jesucristo, yo te doy gracias porque está escuchando esta predicación, está escuchando tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Pido un milagro, Señor, para esa persona que está enferma, que está necesitada de ti, Señor. Toca su alma, Señor, y su corazón, su cuerpo, Señor. Haz que, Señor, toda enfermedad sea rechazada en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios, dale aliento de vida, sopla sobre ella aliento de vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú eres suficiente, Señor, para, Señor, desprender poder de ti
para sanidad de tus siervos, de tus hijos, Señor, en la iglesia Maranata, Señor. Si alguien más, aunque no sea esta congregación, tiene algo tan importante que requiere un milagro, Señor, ayúdale, Padre, a que tu Hijo Jesucristo pueda entrar a su corazón, que Él pueda pedir perdón, Señor, que Él pueda decirle: Jesucristo, perdóname mis fallas, Señor, mis ofensas, y me arrepiento y pido al Señor Jesucristo que entre a mi vida. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y digo: Jesús, entra en mi vida y ser tú mi Señor y ser tú mi Salvador. Y guíame por el resto de mi vida, Señor, para estar un día contigo, Señor, alabándote y glorificándote. Pero para alabarte, agradecerte y glorificarte no necesito ir hasta el cielo. Lo tengo que hacer aquí en la tierra. Te agradezco esta oportunidad que has permitido para que yo reciba a Cristo y para que tú, que eres el sanador y el dador de milagros, puedas hacer uno más. Señor, una vez más, Señor, manifiéstate en la vida de mis hermanos que necesitan un milagro. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Dios, por escucharnos, gracias por atendernos y gracias por ayudarnos. Amén y amén. Damos gracias a Dios y esperamos que Dios haga la función o el poder de darte a ti lo que tú necesitas en este momento. Dios es bueno y Dios va a tocar tu vida y a tocar la vida de los que te aman y de los que necesitan de un milagro. Dios te bendiga.